Música, política, deportes y más de lo que te puedes imaginar. Hablando con Rilo. Por la RZ. Por la RZ. 17:08. Hoy es jueves 27 de julio. Y esto es Hablando con Rilo por la RZ Radio. Antes de comenzar con los invitados que tenemos, quiero hacer un comentario con respecto a todo lo sucedido en estos últimos días, dado el comentario que hice sobre la cantante y actriz Lali Espósito. Bueno, primeramente, no tengo nada en contra de Lali como artista. Es una cantante internacional, obviamente tiene mucho mérito lo que ha logrado. Mi comentario va dirigido realmente es a la manera en que ella promueve su show y su música, que apunto a que podría ir dirigido al público adulto y no al público infantil. Actualmente cualquier persona puede comprar una entrada, así sea un niño de 5, 8, 10 años, a un show de Lali, donde va a ver que en el escenario hay transvestis, hay homosexuales, todos besándose unos con los otros, está Lali besándolos a todos. Entonces es un mensaje confuso para los infantes, para los niños. Y después quiero destacar que no es un discurso de odio que una persona piense distinto. Podemos tener pensamientos diferentes y no necesariamente nos estamos odiando, ¿bien? En mi caso, no tengo ningún problema con la gente que tiene una percepción sexual distinta, que se autopercibe homosexual, mujer, hombre. La verdad es que no tengo ningún problema con eso. Mi problema real es cuando queremos llevar ese mensaje directo a los niños. Y lo más increíble de esto es que parece que a la comunidad LGBT no le molesta que los niños perciban las perversiones de sus ideologías, porque en muchos de los mensajes que me enviaron, entre algunos que me deseaban la muerte, me amenazaban de muerte a mí y a mi familia, y me decían comentarios incluso racistas, comentarios de xenofobia, que la verdad no les voy a dar importancia ni relevancia, pero da a entender que el odio capaz viene desde el lado opuesto. Bien, es como que hay una parte de la comunidad que está esperando ciertos comentarios para descargar todo el odio que tienen acumulado adentro. Para cerrar este tema, simplemente quiero decirles que hay que cuidar a nuestros niños de todo lo que hay en los medios, en la música, en el cine y en todos lados, porque están apuntando a dañar y confundir la mente de los niños, o como quieran verlo. No es un discurso de odio, vuelvo a decirlo, sencillamente es mi humilde opinión como ser humano con derecho de opinar. Hoy tenemos a 3 personas, 2 de ellos son precandidatos a la presidencia de Argentina y tenemos a alguien también que los acompaña. Quiero que ustedes se presenten, por favor, y nos digan quiénes son profesionalmente y políticamente. Bienvenidos. Arrancamos. Sí, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Rilo. Es la primera vez que hacemos una nota los 3 juntos. Quien nos habla en este momento es Nazareno Etchepare. Así es. Precandidato a la presidencia de Argentina. Soy Nazareno Etchepare, soy abogado, tengo 47 años. Te veo de 30 y pico, así que te cuidas bien. Gracias. He sido auxiliar de cátedra cuando era muy joven en materias como Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Tengo un posgrado cursado. También he sido inclusive pasante en el Senado de la Nación, en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Tuve por un lado el honor de haber militado junto como activista de redes sociales e impulsar grandes cacerolazos por la institucionalidad de nuestro país junto a José El Chavo Mosoni Ramelo, creador de La Solano Lima. En mi caso me tocó fundar el Cipayo Argentino con otros amigos. Junto a ellos nos tocó impulsar el conocido 8N durante la presidencia de Cristina Fernández, cuando iban por todo. Y aquí a mi derecha tengo a Fernando Lorenzo, que no solamente es un gran profesional, es una gran persona, y me tocó conocerlo en otra etapa de mi vida política, que ha sido trabajando dentro de un espacio político. Fernando es
lo voy a decir, es ghostwriter de un libro de un político muy famoso, que bueno, en algún momento tuvo mucha difusión ese libro, y lo que pocos o prácticamente nadie sabe, que la pluma de Fernando era la que estaba detrás. Además de haber sido un exitoso funcionario de la Cancillería, y esto lo digo especialmente porque nuestra plataforma de gobierno tiene a la geopolítica como eje. ¿Qué libro y qué político? ¿Se puede? Se lo dejo a Fernando, no voy a... No, porque por mí no hay ningún problema, seguir, no voy a seguir, pero por lo menos eso es importante que la gente sepa. Quienes lo conocen saben en qué espacio nos tocó estar juntos. En ese mismo espacio me tocó firmar la denuncia conocida como la Ruta del Dinero K, que está en todos los medios. Nos ha tocado durante mucho tiempo, a los tres, tanto a Fernando como a José, al Chavo y a mí, tener un muy bajo perfil, más que nada porque siempre nos importó que se cumpla el objetivo. Estamos en un país y creo que en la región nuestros dirigentes quieren ser más que hacer, y nosotros optamos por hacer y mantener el bajo perfil con tal que se cumplieran los objetivos. Hoy nos toca, y después de lo que entendemos un fracaso generacional de nuestra dirigencia, asumir otro rol, levantar el perfil y contarle a la gente de que podemos liderar con muchas personas, no necesariamente hablar de jóvenes, sino nuevos en políticos y nuevos en ideas, producir este recambio, esta transformación que el país necesita. Les doy la palabra a mis compañeros porque creo que es una introducción demasiado larga. Bueno, yo soy Fernando Lorenzo, te agradezco, Rilo, la invitación, para mí es un placer, como siempre. Fernando Lorenzo es el precandidato a la presidencia. A la vicepresidencia. A la vicepresidencia, exactamente. Perdón, precandidato a vicepresidente por el Demos. Claro, acompañando como candidato precandidato a presidente de la Nación a Nazareno Echepare. Y esto es muy importante, ¿no? Lo que comentaba Nazareno respecto al rol que hemos tenido nosotros durante 20 años, más de 20 años en la política argentina, ¿no? Hemos sido protagonistas, pero con perfil muy bajo, porque realmente creíamos que el cambio había que hacerlo con una construcción de abajo para arriba, ¿no? Consolidando las bases, respetando los liderazgos. Y la verdad que uno más conoce a los políticos que en la actualidad dirigen nuestro país y más se desilusiona. Entonces llegó un momento en el que, convocado por Nazareno en 2021, dijimos, bueno, no solamente escribamos, no solamente asesoremos, sino que también pongamos cuerpo, pongamos la cara y hagamos de esto un proyecto a nuestra medida, ¿no? Como creemos que la Argentina tiene que tener. En mi caso personal, yo me recibí de licenciado en Relaciones Internacionales, trabajé siempre en comercio internacional, y cuando volví en 2008 de hacer una gira en 2007 en China, Hong Kong y demás para abrir la puerta de los negocios para Argentina, me encontré con que de un domingo para un lunes un señor llamado Moreno, que ocupaba la Secretaría de Comercio de la Nación a punta de pistola, cerró la exportación de carne y otras mercaderías, y no solamente cerró mi negocio, sino que cerró la puerta de los negocios de la República Argentina, ¿no? En ese momento la empresa me iba a pagar una maestría, un Master in Business Administration, y dije, no, miren, yo me meto en política, esto de alguna manera tiene que cambiar. Hice una maestría en políticas públicas acá y en la Universidad de Georgetown en Washington, y actualmente estoy cursando mi doctorado en Relaciones Internacionales, siempre tratando de entender de qué manera Argentina se puede desarrollar. Y esto es particularmente interesante porque el proyecto desde el cual nos convocó Nazareno, con Demos, tiene como premisa particular reposicionar a la Argentina en términos geopolíticos en el contexto internacional. Y para hacerlo tenemos que reacomodar algunas posiciones que tiene la Argentina respecto del mundo. Posiciones que han sido muy erráticas en los últimos 20 años. Verdaderamente erráticas. Yo fui funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, punto focal en el Mercosur, punto focal en UNASUR. He viajado a la ONU en Suiza, a la ONU en New York, a presentar el proyecto argentino de aquel entonces el presidente Mauricio Macri, y he visto cómo había una ilusión en el mundo respecto de que Argentina volviera a la coherencia que tanto profesa Nazareno con la reestructuración y reposicionamiento de la geopolítica argentina respecto al mundo. Eso sí, eso te lo puede contar mejor Nazareno. Quiero hacerles una pregunta, pero bueno, primero quiero que se presente nuestro tercer invitado.
Bueno, ante que todo, muchas gracias por la invitación. Yo soy José María Mozzoni, Chavo. Ya me presentó Nazareno, Fernando también habló de mí. Yo vengo trabajando en el activismo político desde hace también entre 12 y 15 años, con una función un poco más lineal en lo que era la comunicación. Me especialicé en comunicación y cuando me vi convocado por Nazareno, directamente no tuve un segundo la duda, porque cuando me comentó el plan, la plataforma, el proyecto y la visión de la Argentina que tenía, que cree que es la mejor para cada uno de nosotros, me sumé instantáneamente. Siempre teniendo como premisa que era un proyecto colectivo, con grandes personas, con buenas personas, pero por sobre todo con gente comprometida a dar un vuelco a esta realidad que vivimos, a la cual nos trajeron muchos de los dirigentes para los cuales trabajamos, para los cuales dedicamos nuestro tiempo, nos formamos, participamos en estructuras partidarias que tenían un discurso previo a las elecciones, y una vez llegado a situaciones donde podían ejercer el poder, nada cambió. Continuó por ese desbarrancamiento de lo que era la clase dirigente. Tenemos en la historia reciente de la Argentina el hecho de que nunca un presidente fue mejor que aquel que lo sucedió. Y eso se ve hoy en la Argentina que tenemos. Una degradación que es social, que es económica, que es financiera, que es cultural. Entonces, construimos este espacio nuevo desde la perspectiva que Argentina puede ser mejor, se merece ser mejor, tiene que tener un lineamiento que lo lleve a estar frecuentando negocios, alternativas políticas, creación de empleo, mejoras para cada uno de sus habitantes, alineado con el mundo libre, que es lo que elige el mundo que quiere vivir en paz, que quiere vivir en pleno desarrollo, que necesita ver crecer a sus hijos y no migrar. Entonces, para mí es un gusto ser parte de esto. Excelente. Para mí es inevitable escucharlos hablar y darme cuenta de que son personas preparadas. Y uno dice, ¿por qué no hay personas preparadas realmente dirigiendo el país? Bien, eres abogado, tú eres... internacionalista. Sí. Comercio exterior, me dijiste. Sí, relaciones internacionales. Vos sos... Hacemos comunicación política. Entonces, es como que cuando hablan, adicional a eso, se siente que hay un intelecto, que hay un conocimiento, una capacidad, pero constantemente estamos en manos de personas que no saben ni siquiera armar un discurso. O sea, cometen errores hasta cuando van a hablar en un micrófono y no saben expresarse, y obviamente caen en la obviedad de que son personas sin la preparación correcta, o que simplemente son una especie de adorno que está allí simulando ser presidente. Y lo que me lleva es, ¿por qué no hay personas realmente preparadas en el poder? ¿Por qué somos tan malos electores? ¿Por qué el pueblo en general sudamericano cada vez tiene una calidad de electores con menos raciocinio, con menos calidad de elección? Y después está la gran pregunta: ¿se puede hacer política, se puede llegar a la presidencia sin corrupción? Porque el país está muy corrupto. Tenemos los narcos, tenemos las mafias, tenemos las mismas internas, tenemos toda la corrupción incluso estaba hablando hace poco con una precandidata a vicepresidenta también, y me contaba toda la corrupción que hay en cada partido político que sucio, que incluso la elección, o sea, lo que es la democracia es un negocio, porque te dan el presupuesto para la campaña y hacen trampa con la elección con la impresión de boletas, hacen trampa con el presupuesto de campaña. ¿Cómo ven ustedes todo este embrollo político mundial y argentino? Perdón, lo veo a Nazareno que se sale la vaina para contestarte. Te voy a decir algo yo, Fernando, que quizás no te puedo decir porque tiene más jerarquía, ¿no? Argentina tiene una degradación de valores tremenda, ¿no? En Japón los corruptos se matan. Cuando alguien es descubierto en Japón como corrupto, comete suicidio. En Estados Unidos los corruptos van presos. Acá le suben el cargo. Acá le suben el cargo. Y tenemos además, como vos bien decías, la situación de que no tenemos gente muy capacitada en los máximos niveles de nuestra dirigencia. Tenemos un ministro de Economía que es abogado y que entró al título de abogado por la ventana, nadie sabe bien cómo. Porque hablando, gracias por tocar ese tema, pero perdón, Nazareno, ¿a nadie le hace ruido en toda la Argentina que el actual responsable de la economía de Argentina prometa resolver los problemas cuando sea presidente? ¿A nadie le hace ruido eso? O sea, eso es para que la gente esté en la calle haciendo piquetes con razón.
Bueno, los procesos de degradación son eso, son procesos. Entonces nos ahorra tener que ir corriendo detrás de los efectos y en la medida que analicemos adecuadamente las causas de estas cosas. Históricamente nos dijeron que Argentina era un país presidencialista y que bueno, que el espíritu de la Constitución y se hacían unos análisis que en realidad no nos llevaban a ningún lado, porque de hecho la Constitución que nos heredó Alberti tiene su antecedente en la de los Estados Unidos, que funciona bastante bien y que además fue ejemplo para el resto del continente. Entonces ahí es donde, avanzando en el tiempo y con este cuento de los presidencialismos fuertes y demás, que en realidad era para enaltecer la figura del caudillo que vemos tan plasmado en Latinoamérica especialmente, nos llevó a un punto, digo, para hacer la historia corta, el año 1997-98, en el informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas, y alertaba sobre el peligro que había en la falta de nuevos dirigentes en la Argentina, y que eso en el ámbito privado iba a ser subsanado o reemplazado por CEOs de otros países, pero que el problema lo íbamos a tener en la política, porque ahí no había reemplazo posible. A esto, estoy hablando año 97-98, llegamos a un punto que fue muy grave para nuestra salud institucional y social, que fue el que se vayan todos. Porque eso significaba que en ese acto de berrinche, de bronca, etcétera, dijéramos, bueno, no, se tienen que ir todos los políticos. Bueno, pero ¿y quién va a gobernar? La realidad es que no se fue nadie, que siguieron los mismos, y que hoy tenemos inclusive, yo tengo un contendiente que está diciendo, que repetí ayer, que se vayan todos. Digo, ¿en qué cabecita de adolescente puede pasar de niño en volver a reincidir en un error tan grave? Porque lo que necesitamos, lo que vos estás diciendo, Rilo, más y mejor calidad de los dirigentes para poder sacar el país adelante. Cuando tienes una empresa y le vas a dar un cargo importante a alguien, tienes que hacerle varias evaluaciones para ver si tiene las capacidades. Para mí habría que hacer lo mismo para un cargo tan importante como la presidencia, la vicepresidencia. Tendrían que tener ciertos requisitos a cumplir. No sé, por lo menos 2 maestrías, un doctorado, no sé, porque de eso viene un poco lo que es el mérito y la preparación o capacidad que pueda tener esa persona. Mira, lo toman en cuenta incluso para concursos de belleza como el Miss Universo. Una Miss Universo, para ganar, en teoría, tiene que demostrar diferentes capacidades. ¿Por qué no hacen lo mismo con un presidente, por lo menos? El Estado tiene esas normas dentro de lo que es su estructura de funcionamiento interno en cuanto a los concursos internos para elegir funcionarios y demás. El tema es que no se cumple, que es otra cosa totalmente distinta. Hemos sido tan permeables a la degradación, después, al todo bueno, lo pasa mismo. esto, no importa, llega una persona al poder, empiezas a notar un enriquecimiento fuera de lo normal. No es tan difícil hacer seguimiento a un enriquecimiento. Empiezas a ver cómo se hace de propiedades, él y sus allegados, sus familiares, sus amigos, porque en teoría entiendo que no van a gastar todo a su nombre porque tienen que dibujar un poco para no quedar tan evidentes, pero no es difícil hacer un seguimiento a la corrupción política, porque, por ejemplo, sin ir muy lejos, nuestra vicepresidenta actual es una de las personas más ricas de Sudamérica. ¿Hay lógica en que un político tenga tanto dinero? La cuestión principal es que necesitamos una dirigencia que cumpla un valor fundamental que debe tener todo ser humano, que es la honestidad. Tanto dinero viniendo de la política, porque si llevamos a Donald Trump, bueno, siempre tuvo mucho dinero, llegó a la política, seguía teniendo dinero. No va por allí. A personas que no eran millonarias, llegaron a la política y se hicieron millonarias. Que la vocación política conlleva una serie de valores, sacrificios y un trabajo que debe ser sostenido en el tiempo. En la Argentina, la degradación política dirigencial fue dañando cada una de las instituciones, que, como decía Nazareno, tienen sus requisitos, tienen sus normas, simplemente que no se cumplen, porque esas instituciones han comenzado a fallar. Cuando las instituciones comienzan a fallar porque están siendo víctimas o vulneradas por la corrupción, la degradación es total. Falla quién controla, quién debe controlar y a quién deben controlar. Por eso mismo es que venimos exigiendo, dentro de lo que es estos nuevos espacios, el compromiso del político. El círculo de la corrupción se hace cada vez más grande. Absolutamente, absolutamente. Y hemos sido
víctimas en la Argentina y en la región, en Sudamérica, en los últimos 20 o 25 años, de 4 o 5 procesos que terminaron en un círculo vicioso de pobreza, desempleo, inflación. Cambia el gobierno y vuelve a comenzar, es siempre una cuenta regresiva. Y Bien. no importa de qué facción venga el gobierno, de qué bandera política. Nazareno, hoy en día, ¿de qué vives? Yo soy abogado desde el año 1999. Me ha tocado varias etapas dentro de la profesión. Creo que mis colegas son tal vez los que más me puedan entender. ¿Eres una persona de clase media? Soy una persona de clase clase baja. No, soy una persona Hoy de es difícil clase. ser de clase media, ¿eh? Soy de clase media. En teoría, una persona de clase media podría comprarse una casa propia. Eso es lo que yo considero una persona de clase media. Una persona de clase alta podría comprarse un avión. Sí, el problema es que el 10% de las personas más ricas hoy en el poder no tienen, perdón, en la pirámide social, están escasamente pasando los $1.000 por mes. Con lo cual, ¿qué es clase media? Pues en los Estados Unidos, en Europa, tener $1.000 ¿dónde te al mes, ¿dónde te coloca dentro de la escala social? Y la clase baja. ¿Ah? Un mesero en Miami gana por lo menos $3.500 por mes. Totalmente. Somos una sociedad empobrecida a una escala que no lo hemos visto antes. Y eso, ¿Qué plantearían ustedes para mantener la transparencia y la honestidad si llegasen al poder? Es decir, hoy en día tienen sueldos muy por arriba de lo que tiene un sueldo, por ejemplo, un diputado gana mucho más que un jubilado, y la verdad es que tiene más mérito un jubilado porque trabajó toda su vida para lo que tiene, y ni hablar de las jubilaciones de privilegio y estos sueldos irrisorios que tienen los políticos. ¿Querés contestarle vos o sí? Mira, yo creo que en esa pirámide de valores que estábamos hablando, primero que la transparencia es fundamental. ¿Se bajarían los sueldos ustedes, por ejemplo? Sí, yo creo que llegando al poder. Sí, pero mira, mi concepción, Rilo, es, te diría, distinta. Yo creo que hay que subir los sueldos, ¿no? No los sueldos de los políticos, por supuesto. Hay que subir los sueldos de la gente. Recién Nazareno comentaba esto de que en qué posición nos deja ganar tener un sueldo promedio de 300, 400, 500 dólares en Argentina. Un peón en Paraguay gana $1.500. En Uruguay lo mismo, un peón, ¿no? Estamos hablando de la escala social más baja en términos de trabajo. Igual, perdón que te interrumpa, Sí. más allá del número de sueldo, porque viste que ahora con esta inflación un número Sí, ya no nunca se significa sabe. nada, estamos hablando de realmente incrementar el poder adquisitivo. Hablemos del Exactamente, poder adquisitivo porque sí. de nada nos sirve que digamos, como dice la izquierda, un sueldo de 500.000 para todos. No sirve porque a la vez va a aumentar todo y es un círculo vicioso que nunca termina. Pero el gran problema creo que es que la degradación de valores es ontológica, es del ser humano, del ciudadano argentino. Fíjate, si yo te digo, vos sos un hombre que lee la política cotidianamente, ¿no? Todos nosotros, todos conocemos quién se encarga de desarrollo social. Las protestas, todas las protestas en Argentina van a parar al Ministerio de Relaciones Sociales, ¿no? Ahí en la 9 de julio. En otras décadas en Argentina las protestas no se hacían ahí. ¿Sabés dónde se hacían? En el Ministerio de Trabajo. Porque Argentina, el reclamo de Argentina era trabajo. Porque el trabajo es lo que construyó el bienestar argentino. ¿Viste la obra uruguaya que se hizo famosa acá era mi hijo el doctor? Es decir, que mi hijo, quien me va a suceder va a ser superior a mí, va a poder estudiar, va a progresar socialmente. Ese progreso social se hacía a través del trabajo, y el trabajo garantizaba que tu hijo pueda estudiar. Hoy se va a pedir plata al Ministerio de Desarrollo Social, nadie sabe quién es el ministro de Trabajo, no aparece en los diarios, nadie le va a pedir nada, porque se cortó la cultura del trabajo. Argentina tiene que volver al trabajo, y para trabajar hay que crear un estado de situación en Argentina que permita que los inversores quieran generar trabajo en Argentina. Entonces, buscas un jardinero, no hay. Buscas a alguien que te ayude en un lugar, no hay. Las empresas que quieren tomar trabajadores en blanco tienen terror de que a los 3 meses les hagan un juicio laboral y fundan. Las pymes argentinas están atadas de mano. Entonces, tenemos que volver a la cultura del trabajo, no solamente desde la generación de un clima de inversiones propicio para que vengan a generar trabajo aquí, los argentinos que vuelvan a poner el dinero en el mercado interno y las inversiones extranjeras directas también, pero también la cultura del argentino también. El argentino tiene que volver a la cultura del trabajo, del emprendedurismo. Yo lo veo de esta forma. Hoy en día al que quiere trabajar y progresar se le ponen trabas.
Y al Totalmente. y al que quiere quedarse sin hacer nada en casa, les das posibilidades, planes, ayudas, y es completamente incongruente. Para mí, si ves que una persona trabaja, que paga su monotributo o está en blanco, es una persona de bien, tendrías que darle oportunidades, decirle a esta persona, bueno, mira, tienes este crédito habitacional, te puedes comprar una casa, te puedes comprar un auto, y me lo vas a pagar de una manera rentable para ambos, llegar a un punto medio. Pero lo que está pasando es todo lo contrario. A la persona que quiere progresar, si hoy en día yo, como trabajador, quiero decir, bueno, ahora me quiero montar una empresa, me van a poner muchos obstáculos, permisos, habilitaciones, impuestos, cada vez que contrate a un empleado, más impuestos. Llega un momento que dices, no, entonces no lo hago. O si lo haces, te vas por un costado a ver qué puedes evadir. Hoy en día acaban de volver a poner un impuesto más sobre el dólar. Acaban de ponerle impuestos, estuve escuchando, impuestos a las propinas, a los repartidores de Rappi, Pedidos Ya. Es como que justamente cuando hay más molestia de impuestos, se les ocurren nuevos impuestos. Ponen un dólar nuevo para la exportación de algunos cereales y te ponen el cupo de exportación. Ahora yo te digo, Rilo, mirá lo que planteamos con Nazareno, con el Chavo y con el equipo de trabajo, ¿no? Si vos bajás impuestos para no tener déficit fiscal, no podés financiar todos los planes de trabajo. Hay un distanciamiento entre la generación de un clima de inversiones y la generación genuina de trabajo. Ahí hay un distanciamiento en el tiempo que hay que cubrir, ¿no? Nazareno tiene el proyecto que implica qué hay que hacer en esos 2 años, que implica las medidas de generación de un clima de inversiones para generar trabajo y la generación genuina. ¿Qué pasa ahí en el medio? Le pregunto acá a mi compañero a Nazareno, si me dejas. Antes de entrar de lleno en el programa de gobierno, está bueno volver a lo que dijimos al principio sobre este presidencialismo fuerte o caudillismo que vivimos en el país, que con el tiempo fue endiosando al Estado, pero solamente como una excusa para concentrar poder, ir ahorcando a los sectores productivos, de tal forma de que sea el mandatario, el señor feudal de este nuevo Estado el que tenga el control, obviamente todos bajo su égida y siendo empleados del Estado, y que al mismo tiempo tienen esta cosa que va en contrasentido, que es tener el uso de los beneficios económicos, porque de ahí es donde aparecen estos funcionarios que acaban siendo corruptos, ¿no? Porque quieren vivir como millonarios. Asegurarse el futuro. Mucho más que el futuro. De ellos y de 5 generaciones más. Quieren vivir a sus anchas, pero es un contrasentido. Si vos querés tener todos los beneficios del capitalismo, dedícate al sector privado. ¿Querés servir? Serví. Son servidores públicos, deberían trabajar para nosotros, claro. no servirse de nosotros. Pero y además quieren estar por tiempo indefinido, cuando en su sabiduría, nuestra Constitución Nacional nos dicen, mirá, la política es para un rato. ¿Intentó Cristina modificar la Constitución para poner reelección indefinida como lo hizo Chávez en Venezuela? Ella lo quiso hacer en el 2012 y era lo que te contaba al principio, que gracias a un grupo de amigos y activistas, como en el caso del Chavo, nos movilizamos a través de las redes sociales y le dijimos basta a la Cristina eterna. Vino Chávez a traerle un manual a Cristina, ¿no? Cómo fundir un país. Sí, y fue, por lo menos en Venezuela funcionó impecable. Es el ejemplo de que sí se puede vivir bien con el socialismo. Mira Maduro cómo vive. Sí. Vive muy bien. Bueno, vamos a hablar después de los planes de gobierno. Quiero que hablemos de delincuencia, inflación y educación. Pero vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Hablando con Rilo. Síguenos en nuestras redes sociales. @Rilo Músico y @La RZ Radio. Continuamos con Hablando con Rilo. 17:38 minutos, seguimos con el precandidato a la vicepresidencia y presidencia para Argentina del partido Demos. Nazareno, ¿qué propondrían para uno de los problemas más fuertes de Argentina hoy en día, que es la inflación, que apunta a ser cada vez peor y parece no terminar? Mira, lo primero que te tengo que decir es que nosotros tenemos un desafío que más que económico es político,
para redefinir cuál es la visión que tenemos de país y sobre eso empezar a trabajar en las soluciones. Por eso nosotros decimos que hablamos de la solución geopolítica al problema económico argentino. Porque en más o en menos todos los espacios, y especialmente en los últimos años, coincidimos en las medidas que hay que tomar. El tema es que por lo menos nuestros colegas se quedan a mitad de camino porque te hablan de la economía, pero no te hablan de la otra pata que es la geopolítica para obtener las inversiones y préstamos que el país necesita para implementar el plan necesario para nuestro país. ¿Qué opinas de lo que plantea el precandidato a presidente César Biondini de que no hay forma de solucionar el problema de la inflación y el problema económico de Argentina si no solucionas el problema de la corrupción? No entiendo cuál es la Él relación. plantea que la base de los problemas en Argentina es la corrupción. Que si no logras sacar la corrupción, no vas a solucionar nada, porque una vez que vuelvan a estar los mismos dirigentes corruptos, todo se vuelve a enmarañar y no hay forma de salir de eso. Un discurso que ya es de modé y que es simbólico, es un eslogan. Acá tenemos que hablar con nombre y apellido de cuáles son las medidas. Esto es un tema para profesionales, gente que tanto entiende de economía como de política. Después, el planteo de Javier Milei, por ejemplo, que fue uno de los más controversiales, él plantea una libre elección de moneda o dolarización, como lo quieran llamar, y cerrar el Banco Central. No, en realidad lo de Javier también fue mutando con el tiempo, porque no es lo mismo que decía hace 2 años atrás que lo que dice ahora, y lo fue acomodando según las necesidades del momento y de la opinión de otros profesionales. La realidad, y esto bueno lo dice muy claro nuestro jefe del equipo económico, Martín Gramont Manzó, que primero tenemos que ir a una política monetaria estricta, que significa apagar la máquina de hacer billetes, lustrarla, ponerle una funda, y por otro lado a una política fiscal expansiva, que eso significa obviamente la baja y eliminación de impuestos. Pero por otro lado, como te decía, necesitamos la pata geopolítica, hablar de los temas que al mundo libre le interesan, que son nuestros amigos naturales, para poder obtener las inversiones y créditos necesarios para hacer esa baja de impuestos que nos va a llevar a que salgamos de este proceso de estanflación. Ahora bien, hablar de, por ejemplo, de quemar el Banco Central, pero ¿cuántos países en el mundo no tienen Banco Central? Pero tenemos que salir de este discurso, ni siquiera adolescente, infantil, de voy a hacer algo absolutamente diferente que nadie lo tiene pensado porque soy el mejor. Claro, si algo se daña y se puede reparar. Exactamente. Si se te rompe el auto, ¿qué haces? ¿Lo arreglás? No lo prendés fuego. O me compro uno nuevo, pero algo hago. Sí. No me quedo sin auto. Exactamente. Bueno, esto tiene que ser mucho sentido común. O sea, porque podemos entender que no está haciendo bien el trabajo, pero no significa que tenga que desaparecer. Pero claro, y lo mismo te dicen sobre la dolarización. El último país que dolarizó de facto fue Venezuela, hermano. Y así está. Terminaron de pulverizar. En Venezuela a la hay gente. inflación en todas las monedas. En lo que se te ocurra, y además tenés si sos del régimen. Si no sos del régimen, la pasás. No, pero lo que pésimo. voy es que hay remarcación de precios en dólares. Es decir, que esto hoy cuesta $10 y mañana cuesta 10,50, pasado cuesta 11. Hay remarcación en dólares también. Es decir, que si no hay una solución desde adentro, por más que dolarices, ojo, Venezuela no está oficialmente dolarizada, es una dolarización interna, como que el pueblo de facto, Okay. que en el fondo lo que está proponiendo este muchacho. Entonces, digo, empecemos a hablar con propiedad de las cosas, porque es muy fácil tratar de llevar con este discurso antisistema y de berrinche, no sé qué, a un adolescente. Pero en la medida que vas creciendo, con el tiempo te das cuenta, no, esto es inaplicable, es una pavada, vayamos a una cosa seria. Argentina puede salir rápidamente, digo, en términos relativos, de la situación en la que estamos, porque somos un país con una gran capacidad productiva. Hay que hacer los deberes. A ver, ¿por qué llegamos a esta situación? Porque estamos gastando más de lo que generamos. Ahora bien, Argentina, dentro de lo que es el comercio mundial, somos apenas el 0.3%, cuando históricamente éramos el 3%. Entonces, tenemos la escala de un maxi kiosco. Bueno, empecemos a crecer, pero para eso, ¿qué hace falta? Por un lado, tener una legislación laboral nueva, más potente, del siglo XXI, que eso signifique la eliminación de la indemnización por despido, la creación de un fondo de desempleo, porque, a ver, digámoslo así,
cualquier empresario se va a animar a evadir, pero no puede hacer nada si tiene un empleado que el día de mañana le mete un juicio y lo lleva a la quiebra. Entonces tenemos que, por un lado, generar una legislación o una modificación de los convenios colectivos de trabajo, porque puedo no tener los votos para ir al Congreso. Podría firmar un decreto de necesidad y de urgencia con una nueva legislación de fomento del empleo, una legislación de urgencia. Pero lo más coherente sería sentarnos con los sindicalistas, que son los que ven por televisión cómo se llena la avenida 9 de Julio de desempleados, porque le dicen planeros. No, antes de planeros son desempleados. Entonces decirle, mirá, esta gente antes formaba parte de tu gremio, ahora no los tenés más, algo cambió. Tenemos que sentarnos, repensar cómo los reintroducimos al mercado laboral. Y además sumarte, ¿por qué estamos gastando más de lo que recaudamos? Y porque el 20% de la fuerza laboral registrada de Argentina trabaja para el Estado en sus 3 niveles, cuando el promedio latinoamericano es del 9%. Es decir, estamos haciendo muy mal las cosas. Entonces, con una legislación, reglas laborales nuevas, modernas, que tienen que ver con los jóvenes lo que buscan hoy, los que son los menores de 30 años son los que tienen más problemas de acceso al empleo, pero casualmente son los que mejores se adaptan a este tipo de legislación que nosotros proponemos, porque se ve el mundo del trabajo desde otra visión, desde otra óptica, donde antes vos pensabas en quedarte 30 años en una empresa. Ahora no, es mucho más dinámico. Los chicos se quieren quedar un rato y después migrar y buscar mejores condiciones y ganar más. Entonces este dinamismo no te lo puede dar una legislación del año 1940. Eso por un lado. Por otro, tenemos que ir, una vez que pusimos en marcha esta maquinaria, tenemos que hablar de un nuevo sistema de jubilaciones, porque el sistema de reparto está acabado, pulverizado, estaba muerto y sepultado, y ahora, hace un par de meses, le agregaron 800.000 jubilados más. Entonces ya no tiene más salida esto. Ahí es donde tenemos que ser creativos, imaginar un nuevo sistema que incluya productos bancarios, que uno pueda crearse su propia jubilación. Después tendrás la opción también, si querés hacerlo mediante el régimen de reparto, nadie te obliga, vas a una jubilación con el Estado, pero que cada uno pueda elegir cuál es la manera en que va a construir mejor su futuro. Pero además tenemos que ir a una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, porque necesita tener la independencia necesaria para poder tener una política monetaria que sea adecuada a las necesidades de nuestro país. Y esto no tenemos que prender fuego nada, sencillamente Cristina Fernández durante su mandato, en su desesperación de que las cosas no funcionaban, terminó rompiendo el Banco Central. Bueno, lo podemos arreglar. Tenemos que hacer una modificación a la Carta Orgánica y poner una persona lo suficientemente responsable de hacer bien su trabajo. No es tan complicado, no tenés que hacer nada especial, no tenés que ser un iluminado. Me vuelve a llevar a Sergio Massa. Literalmente en uno de sus discursos recientes dijo, les pido disculpas porque no lo hemos hecho bien, pero les pido que nos den otra oportunidad. ¿Otra oportunidad para qué? Bueno, pero Sergio forma parte de este sistema que en parte nos está diciendo adiós. Ahora, esta elección tiene la ventaja de ser este punto de quiebre. No proponen nada nuevo. En que se despide, hay mucha gente, hay muchos dirigentes que por edad o porque ya no les cree nadie le dicen adiós a la política o les decimos adiós. Y ahí es donde Demos y todo nuestro equipo va a formar parte de esa nueva generación que nos tenemos que hacer cargo del país que nos dejan, pero con una otra responsabilidad de hacer las cosas como corresponde, con un plan, con una visión, sabiendo que las cosas son difíciles y que tardan su tiempo en madurar, porque además uno puede dar el ejemplo, pero para que ese ejemplo empiece a hacerse carne en la gente toma un tiempo. Nazareno, pero hay un problema. La gente, en Argentina por lo menos, a los que van a votar son a esas primeras 5 caras que se ven todo el tiempo. ¿Cómo llega Demos para estar en el nivel competitivo y correr una de esas caras? Porque no es fácil. Porque ahí hay, obviamente, para posicionarse donde están, hay mucha corrupción, hay mucha historia, quién sabe qué cantidad de cosas pueden haber allí atrás, pero todos sabemos que hay 4 figuras, inclusive hay 2 figuras del mismo partido que se están peleando, pero están las 2.
Entonces tenemos a Patricia Bullrich, tenemos a Larreta, tenemos a el mismo Massa, que va de la mano de Cristina nuevamente, así como trajo de la mano a Alberto Fernández, ahora trae de la mano a Sergio Massa. Ambos eran anti-kirchneristas, eran ellos en su momento, pero ahora vienen de la mano de Cristina. Es algo completamente absurdo. Y tenemos a Javier Milei. Son esas 4 figuras que básicamente, incluso las encuestadoras nacionales, son las que siempre los ponen a ellos allí. En la mayoría de las encuestas no ves el nombre Nazareno Echepare, por ejemplo. ¿Cómo competimos contra eso y cómo limpiamos a Argentina de eso? Mira, me permito responderte, por favor, porque el área que me compete. Cuando analizamos el tema de lo que es encuesta, candidatos presidenciables con capacidades medias como para acceder al poder, encontramos 5 o 6 caras que están sostenidas o por el aparato estatal, porque cada uno que llega al Estado se piensa que es propio. Incluso aprovechan obras públicas que son obligatorias para fingir campaña, para fingir que ellos están haciendo algo. Y nosotros desde Demo proponemos ese cambio. Lo que no te dicen las encuestas es que en las últimas 7 elecciones de la Argentina, el 47% del padrón no fue a votar con esta oferta electoral. Hay perdón que te interrumpa, pero hay una especie de movimiento político que consiste en decepcionar a la gente para que no vote. ¿Puede ser? Son los aparatos provinciales o nacionales que buscan que la deserción los mantenga en el poder, donde están enquistados hace muchísimo tiempo, generando pobreza. Vos nombras recurrentemente a Sergio Massa, que desde el peronismo tiene un discurso siempre a favor de los pobres. Quieren tanto a los pobres que los han multiplicado en 20 años. En la pelea que tiene el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, no tienen mucho más para ofrecer porque fueron gobierno hace 3 años y 7 meses. Y el argentino le dio la espalda, equivocado o no. Hoy se vive un proceso donde el 60% del padrón tiene menos de 45 años y está esperando una nueva alternativa. Perdón que te vuelvo a interrumpir. A toda esta decepción que ya viene de la mano de estos que acabas de nombrar, aparece una supuesta figura de esperanza que apareció en Javier Milei, pero después en los últimos tiempos se demostró que venía también aliado con Sergio Massa, por ejemplo, presuntamente. El electorado tomó nota de eso y se vio en los resultados de las elecciones provinciales, porque Adrián Menem era el candidato de Javier Milei en La Rioja y obtuvo el 7% de los votos, cuando las encuestas decían que tenía el 27%. Entonces esa retracción del votante es a la espera de que algo nuevo surja. Están cansados de las propagandas, del eslogan. ¿Está aprendiendo la gente? Y el argentino tiene que aprender, o por las buenas o por las malas. Porque le tocó por las malas. La realidad lo está golpeando en la cara al tipo que trabaja, al pibe que estudia, al matrimonio que no puede acceder nunca a comprar su casa, al jubilado que no le alcanza para comprar la medicación, que tiene que elegir entre comer todos los días o optar por la medicación. Entonces, ese universo político, como dijo bien recién Nazareno, llegó al agotamiento. Hay un clic, hay una generación de dirigentes que se están despidiendo, que están diciendo adiós. Entonces, una responsabilidad de los nuevos dirigentes en acceder al poder con un plan y un proyecto serio que esté basado principalmente en ideas y en propuestas que se puedan cumplir. Tenemos que dejar las propagandas de lado, los eslogans, porque una cosa es hacer una propaganda de campaña, otra cosa muy distinta es gobernar. Muchas veces la irresponsabilidad de estos tipos nos han llevado a la ruina, al borde del abismo, y Argentina ya no tiene otra oportunidad. Entonces, por eso venimos tratando de conformar un espacio pluralista en el proyecto colectivo que podamos alzar la voz. En esta elección vamos a estar presentes en todos los cuartos oscuros. Tenemos un candidato que tiene 48 años y un proyecto serio, avalado por profesionales, por un equipo de trabajo que sostiene, a pesar de las dificultades, como decís vos, porque está encerrado entre 4 o 5 factores que son determinantes. El poder del Estado, el negacionismo de algunos medios, el ocultamiento de lo que es la posibilidad de que algo nuevo emerja. Pero la política continúa su rumbo. Si no haces política, se hace sola y posiblemente se te vuelve en contra. Entonces Demos viene a ocupar ese espacio. ¿Esta es la primera vez que Demos presenta un candidato a la presidencia? Como espacio sí, tenemos la experiencia anterior en el 2019, en lo personal, de haber impulsado el Frente Despertar, que llevó después de 30 años un candidato liberal a la presidencia. Y esta vez entendimos que era el momento de una nueva generación de hacernos cargo
de esta aposta, de tomar la antorcha y seguir adelante, porque evidentemente quienes nos antecedieron no dieron respuesta. Nazareno, ¿te sientes preparado para ser presidente de Argentina? Sí. ¿Te sientes preparado para pelear contra las grandes corporaciones, contra los narcos, contra todo lo que viene hundiendo a Argentina? Con algunos tenés que conversar, con otros sí tenés que pelear. Los grandes sindicatos, todo. Con los sindicatos hay que conversar, no hay que pelearse. No, saquemos la palabra pelear, pero... Todos tenemos un objetivo de alguna común. manera hay una batalla intelectual, sí, ¿verdad? O social que hay que ganar, porque Argentina viene en caída. Sí, tenemos una serie de desafíos, por eso te decía, tanto en lo económico como en lo geopolítico. Vamos a hablar, porque nos queda poco tiempo, sí, la seguridad. ¿Cómo podríamos hacer que el argentino pueda salir a las calles seguro, confiado, ir a trabajar, volver a casa sin miedo? Porque está pasando lo que pasa en Venezuela, que todo el país es zona roja. Acá está empezando a pasar eso. La gente se siente insegura, no solamente cerca de una villa, sino caminando por casi cualquier calle de la ciudad. Ahí viene la país. respuesta geopolítica a alguna de estas necesidades, porque el ciudadano de a pie dice, ¿cómo me afecta la geopolítica? Y si empezamos a entender que, por ejemplo, la gran mayoría de los crímenes que se cometen están vinculados al consumo de estupefacientes o al narcotráfico, ahí vamos a entender que no podemos correr detrás de las consecuencias, tenemos que ir a atacar las causas. Y las causas hoy, por ejemplo, uno de los desafíos a nuestra seguridad nacional es el control de la hidrovía y del espacio aéreo en el norte del país, porque el cargamento narco viene de ahí. Sí. ¿Por qué se explica que Rosario sea el epicentro de la guerra narco? Porque todos los barcos que en principio están transportando cereales también transportan droga, pero no hay controles efectivos sobre eso. Lo mismo en el espacio aéreo. En lugar de tener radarizado y tener aviones para controlar, y además del combustible y preparación de los pilotos para controlar el espacio aéreo, no hay absolutamente nada. Entonces ahí es indefectible que obviamente que después esos barcos lleguen a puerto, suban a camiones y de los camiones terminen aquí en nuestra ciudad o en cualquiera de las ciudades del conurbano bonaerense. Entonces para eso tenemos que atacar las causas, y eso significa también tener acuerdos con las naciones amigas de la Argentina para obtener el equipamiento necesario. Pero también tenemos que trabajar sobre el sistema de selección de jueces, trabajar, por ejemplo, sobre los procedimientos judiciales. Entonces, los cumplimientos de condena. Sí, también, porque no tenemos iba a decir suficiente. Directamente no tenemos jueces de ejecución de pena. Entonces, ¿cómo vamos a hacer si no hemos trabajado en ninguno de los resortes que están asociados a la seguridad en tanto tiempo? Pero lo que me comentas, que se pueda hablar en esta entrevista, podamos incluso acá saber o suponer que usan los puertos de Rosario para el narcotráfico, dice, bueno, pero entonces la corrupción viene incluso de las fuerzas policiales, que este conocimiento está en esta mesa, pero obviamente ellos también lo deben tener, pero si no lo detienen... ¿Solamente los policías están afectados por el dinero del narcotráfico? No, toda la política me parece que está relacionada. Bueno, entonces tenemos que trabajar en un plan más grande que implique tener asistencia de organismos internacionales, o mismo pedir asistencia a la DEA o al mismo a otras fuerzas. Volvemos al círculo de corrupción, porque me imagino que una mano va lavando la otra mano hasta que todos se hacen de la vista gorda, pero se quedan con una tajada y así el problema nunca se termina. Entonces, con los narcotraficantes, ¿hay que buscar la forma de erradicarlos o se negocia con ellos? No, vos tenés que trabajar, empezar a atalar toda su estructura, y eso significa trabajar en todo lo que es el lavado de activos, por un lado. Bueno, pero entonces hay que erradicarlos, poco a poco, por supuesto, por eso vos me decías, vamos a negociar, negociar no tenés nada que negociar. Claro. Lo que tenés que hacer es empezar a talar los cimientos de esa estructura, sea en el manejo de su dinero, pero también si vos tenés identificado cuál es la ruta que ellos utilizan para movilizar la mercadería que después vemos en los noticieros que aparecen en Europa, en Australia. Estamos casi cerrando, Nazareno. Los narcotraficantes sabemos que son personas sin escrúpulos. Bien, llegas a presidente, empiezas a hacer esa lucha, pero te llega un mensaje anónimo, una llamada, o se te acerca alguien
y te ponen dos opciones. Un maletín lleno de dinero, más del que puedes imaginar y gastar, para que dejes unas puertas abiertas y no cierres más los caminos, o la amenaza de daño físico a tu familia. Porque esas cosas pasan. Llegar al poder no es fácil, porque te vas a ver con ese tipo de situaciones. ¿Qué haría Nazareno? Si me estoy postulando para presidente de la Nación, es para hacer el trabajo que tengo que hacer. ¿Estás preparado entonces para Voy para adelante, para asumir ese tipo de... Porque puede pasar, ojo. Sí, porque sí, esta gente no tiene códigos de que son dice... cosas que vienen con el cargo. Porque esta gente lo que busca es el poder, el dinero, y sabemos que la realidad supera la ficción. Y obviamente lo que podemos ver en reportajes, en películas, en lo que sea, se queda corto con la maldad que puede haber dentro de ese mundo. La gente lo que tiene que saber de un Nazareno Etxepare, presidente de la Nación, que no me voy a exasperar, no voy a gritar, no voy a poner cara de enojado, simplemente voy a hacer lo que tengo que hacer y punto. Y que voy a firmar lo que tengo que firmar y tomar las decisiones que tengo que tomar. Después el resto es cartón pintado. Cuando empezás con el show, no lo creas. Veo dirigentes y políticos muy importantes del continente que hacen discursos elocuentes, que hacen puestas en escena, que ponen presa a gente sin respetar los derechos y las garantías individuales. Señores, cuando tenés claro cuál es la ruta, empezás a tomar las medidas dentro de un plan y vas cumpliendo tus objetivos en los plazos que vas estipulando y las cosas se van solucionando. Tema de derechos humanos, para cerrar, porque aquí me lo Sí. trajiste a la luz. Un delincuente mata a el hijo de un ciudadano y este ciudadano se defiende y mata al delincuente. ¿Hay que juzgar al ciudadano que se defendió por proteger a su hijo? Nosotros ya tenemos... Porque la familia del asesino va a defender a su familiar, ¿viste? Es lo que está pasando, es lo que viene pasando. Los familiares defienden al delincuente. A esto quiero ir. Nosotros tenemos tanto un código penal como un código de procedimientos que en líneas generales podemos decir que es bastante sabio. La obra de Rodolfo Moreno, que es el autor de nuestro código penal, ha sido sabio en su momento, a pesar de... El código penal para mí está bien, el código procesal me parece que podría corregirse. Sí, exactamente. Por eso te decía, el Código Penal es sabio, el Código de Procedimiento tiene alguna... En líneas generales está bien, se puede mejorar absolutamente, porque además estamos en una nueva época que la informática ha ayudado a acelerar los procesos, pero mucho tiene que ver el proceso de selección de nuestros jueces, que ahí está la clave. Si tenemos tipos que llegaron a la magistratura copiándose, difícilmente tengamos una buena calidad de justicia. Entonces, empecemos a trabajar en quienes implementan, ponen en marcha el cumplimiento de esas normas, que ahí es donde estamos fallando. Bueno, vamos a despedirnos con el comentario Gracias, de Fernando. Rilo. A mí lo que me deja muy tranquilo es que nuestro candidato a presidente de la Nación, a quien yo acompaño en la fórmula, tiene bien claro que el que es un chorro tiene que ir preso, el que mata a alguien tiene que ir preso, que existe la legítima defensa y que todo lo que hizo Zaffaroni y el garantismo se va a terminar en la Argentina de una vez por todas. Eso está muy claro y la gente tiene que estar muy tranquilo. Eso fue una transición en Argentina, una tergiversación de los valores y de nuestras leyes, y eso se va a terminar. El que delinque, el que es chorro, el que mata, a la cárcel, y se terminó. Excelente. Chicos, muchísimas gracias los tres por haber venido. Encantadísimo de poder haber conversado con ustedes. Y vamos a ver una pausa y después volvemos con Hablando con Rilo. Hablando con Rilo. Síguenos en nuestras redes sociales. @RiloMúsico y @la RZ Radio.